¿no? Y antes que nada quiero agradecer a dos grandes amigos que tengo, gracias por la invitación, a la licenciada Adriana Díaz y al ingeniero Carlos por permitirme estar aquí y compartir con ustedes un poco de la experiencia que tenemos en estos últimos años compartiendo en el servicio de urgencias, que es importante como preámbulo comentar que ha sufrido ciertas transformaciones, ¿no? Desde que llegó ya la cuestión del sistema electrónico a nuestro servicio, nos permitió como un área de oportunidad el poder mejorar nuestros procesos internos en cuanto a las evaluaciones y la atención de los pacientes. Otra cosa que también es muy importante, como ustedes bien lo saben, prácticamente la mitad del año la pasamos nosotros en contingencia, ¿no? Con la llegada de la influenza, pues obviamente nos volvemos un sitio de referencia a nivel nacional y también en la zona conurbada dentro de la Ciudad de México y del Estado de México. Entonces, obviamente la demanda se triplica, se quintuplica y esto ha sido ascendente en los últimos años, lo cual el sistema de clasificación para nosotros ha sido muy bueno. Nos ha permitido de alguna otra manera el poder dar de alguna otra manera una atención rápida, oportuna y con mejores resultados, yo creo que para la población de o los usuarios que ocupan el servicio de urgencias del instituto. De otra manera creo que estaríamos colapsados, ¿no? Ya más adelante les voy a enseñar los números, pero es algo muy interesante que creo que la experiencia ha sido satisfactoria. Hay muchos puntos todavía que tenemos que afinar, es cierto. Hay muchos indicadores que tenemos todavía que conocer. Y con la llegada de este sistema electrónico, donde tenemos mejor control de nuestros números, de los procesos, pues obviamente creo que vamos a hacer un análisis más más analítico y con una visión más prospectiva para poder seguir mejorando nuestros servicios. Como ya les comentó el doctor Justino, vamos a enfocarnos a lo que es la priorización de las necesidades inmediatas en el área de urgencias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Esto, pues, ya sabemos, tiene un marco legal, no es algo que nosotros queramos porque queramos hacerlo, ¿no? Es algo que ya está establecido en todas las unidades que brindan atención en los servicios de urgencias y lo establece la norma oficial mexicana en la NOM 027 del 2013, que de hecho vale la pena comentar que en este año se está ya actualizando la norma, ya la estamos actualizando y obviamente va a haber varios puntos que también ya no van a ser como comentan, pero es importante recordar que urgencia es todo problema médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida u órgano o función y que requiere una atención inmediata. Entonces, ustedes se podrán imaginar que en esa puerta que yo tengo del servicio de urgencias a la calle puede llegar cualquier cosa. Puede llegar un atropellado de Tlalpan, puede llegar un asaltado, puede llegar un problema de neumonía por influenza, ¿no? Puede llegar una diarrea, puede llegar cualquier cosa, ¿no? Y las políticas de hoy en día de cero rechazo de alguna u otra manera nos invita a poder atender a estos pacientes y poderlos estabilizar de ser necesario o poderlos contrarreferir de la mejor manera a las unidades donde realmente les puedan dar un apoyo médico y que impacte en la salud en ese momento del paciente. Y vamos a ver que en el punto 5, en cuanto a las generalidades, nos dice la norma oficial mexicana que se requiere que un médico valore y establezca las prioridades de la atención del mismo. Y también cuando pasamos al punto de organización y funcionamiento del sistema de urgencias, vamos a ver que también nos pide que tenemos que determinar las necesidades de la atención junto con protocolos bien establecidos, ¿no? Clasificación de prioridades para la atención de urgencias médicas. Entonces, ese es el marco legal que nos involucra a todos y que nos envuelve, ¿no? A cumplirlo de la mejor manera, de acuerdo a nuestros recursos, de acuerdo al tipo de pacientes, el perfil de pacientes que nosotros estamos de alguna otra manera comprometidos a atender. Con la llegada del Consejo del Modelo de Seguridad del Paciente, del Consejo de Salubridad General, pues bueno, en el estándar de acceso y continuidad de la atención, que vi que en la plática que me antecedió ya estuvieron comentando algo, vamos a ver que dentro de los puntos iniciales que nos marca, y eso es muy importante saberlo, ¿no? Cuando el instituto se certificó y cuando fuimos evaluados en el área de urgencias, pues obviamente eran puntos esenciales para poder, de alguna otra manera, alinear nuestros procesos internos y los fuimos conociendo y los fuimos de alguna otra manera perfeccionando, ¿no? Y acercándonos en la medida de lo posible a ellos. Entonces, vemos que el estándar ACC1 nos hace coincidir las necesidades del paciente con la misión y los recursos del instituto, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Ustedes saben que somos un Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, eje rector a nivel nacional de la salud respiratoria, ¿no? Formador de recursos especializados y de investigación,
¿no? Esa es nuestra misión y nuestra visión del instituto, ¿no? Pero obviamente estamos alcanzados y rebasados por las necesidades del día a día de nuestro México, ¿no? Donde no solamente podemos hacer solamente una cosa a la vez, que es y de hecho es la mejor cosa que sabemos hacer, la cuestión respiratoria, sino que también tenemos que abrir el abanico y de alguna otra manera voltear a otro tipo de alguna otra patologías que no estamos acostumbrados a ver o que no es el sitio adecuado de atención, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, vean, nada más recordando cuál es la misión y visión del instituto, pues es mejorar la salud respiratoria de los individuos y de las comunidades, ¿no? Y como les digo, somos un sitio especial para la formación de recursos de alta complejidad en la cuestión respiratoria. También el estándar ACC 1.1 nos define que nos pide que tenemos que definir un proceso de aceptación de pacientes, ¿no? El cual, pues bueno, de alguna otra manera tendremos que determinar si se va a quedar hospitalizado, en observación, si va a pasar a un área de choque, ¿no? Si realmente se tiene que quedar al instituto o se va a tener que contrarreferir a otra unidad, ¿no? Y eso se tiene que hacer en los primeros minutos desde el que el paciente es atendido en el área de urgencias. Para los que no conocen, porque sé que viene mucha gente de muchos sitios, ¿no? Y muchos de ellos del interior de la República, pues bueno, esta es la fachada del área de urgencias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y como pueden ver, tengo una comunicación directa con la calle, ¿no? Y como les estaba comentando al principio, pues obviamente por esta puerta puede pasar cualquier cosa, y ha pasado cosas que a veces ni nos imaginamos, ¿no? Entonces, contamos con la parte física del servicio de urgencias, pues contamos con consultorios, tenemos 2 consultorios de neumología, tenemos un consultorio de pediatría, ¿no? Tenemos un consultorio de otorrino, lo cual nos hace que tenemos 4 consultorios. Tenemos un pasillo posterior donde también, en temporadas de contingencia, esta es una foto de este año, donde pueden ver que también se vuelve un sitio para poder atender pacientes que de alguna otra manera no dejan de llegar, ¿no? Y que requieren atención. Y también yo les pediría que tomaran atención en esta imagen, ¿no? Donde tengo médicos ya con unidades móviles, que eso es algo nuevo que se está haciendo en el servicio y que nos ha permitido paliar de alguna otra manera la sobredemanda, porque como les acabo de mencionar, solamente tengo 4 consultorios, de los cuales 1 es pediátrico, 1 es de otorrino y 2 son de neumología. Y cuando vean los números de atención que tenemos, se van a dar cuenta el por qué la necesidad de alguna otra manera de adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Esta es una sala de espera en temporada de contingencia de manera habitual, ¿no? Donde pueden ver, tenemos pacientes de todos los tipos, de todas las edades, dependientes de oxígeno, y como les comentaba el doctor Justino al principio, ¿no? Junto con las urgencias cardiológicas, las urgencias respiratorias no te esperan mucho, ¿no? Son urgencias realmente reales que impactan en la vida de un ser humano. Por ende, el cuidado que tenemos que tener en la detección de los mismos. Este es el cuarto, donde tenemos la clasificación médica o triage, donde está el médico de primer contacto, ¿no? Atendiendo las consultas de manera inicial, ¿no? Regresando a los estándares, vamos a ver que el estándar ACC nuevamente nos dice que tenemos que priorizar a los pacientes para atender las necesidades inmediatas. Y por ello tenemos que tener personal capacitado. Hay países donde el triage lo hace, o ciudades donde el triage lo puede hacer una enfermera, un enfermero capacitado, lo puede hacer un médico interno. Hay algunos hospitales, por ejemplo en Gia González tengo entendido que a veces lo hacen los médicos internos, ¿no? Lo puede hacer un médico general, ¿no? Puede ser el personal muy diverso, ¿no? En el instituto aquí hemos tomado la decisión de que el triage lo hace un residente de mayor jerarquía, que es el R3 o el R4, que en teoría son nuestros mejores residentes con un mayor criterio médico, clínico y que pueden detectar al prioridad 1 o prioridad 2 con potencial convertirse a prioridad 1, ¿no? Que son las formas más graves. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo les comento siempre a los residentes, ¿no? Este cuarto de clasificación, ¿no? De contacto directo donde hacen el análisis, ¿no? En base a variables fisiológicas, un interrogatorio muy escueto pero muy dirigido, la toma de la decisión para ver qué paciente de alguna otra manera tendrá que pasar de manera más inmediata. Y esto a veces se puede volver un poco difícil. Cuando llega el paciente al servicio de urgencias, ¿no? Pues obviamente el primer contacto, aparte del policía de la entrada, que de alguna otra manera también ya hemos estado trabajando con ellos y explicándoles el proceso, ¿no? Inicial, y que también de alguna otra manera les damos cierta información, ¿no? Donde ellos también tienen que aprender a no evaluar, pero sí identificar pacientes que ellos de entrada vean y que no les chequen que se van bien,
¿no? Porque como les comenté una de las fotos de la sala de espera, pues entre ese mundo de gente, ¿no? Y entre los médicos ocupados atendiendo, pues el policía puede ser, hasta en algunas situaciones, alguien que te brinda información de manera inmediata. Y eso es algo que tenemos en mente, que sabemos y que nos ha ayudado, que muchas veces ellos llegan y meten al paciente al consultorio y dicen, doctor, este paciente se ve mal, ¿no? Entonces, indirectamente el equipo es más allá de solamente el personal de enfermería, administrativo, médico, trabajo social, ¿no? Es muy importante entender eso. Cuando llega el paciente, como les comentaba, llega al servicio de ventanillas, donde ahí se le hace el registro, y en este registro, pues obviamente se toman sus datos generales, algunos datos demográficos, pero quiero que vean esta tecla donde ya el personal de administrativo tiene una tecla donde, y eso es cuestión de nosotros que lo hemos visto en base a las experiencias que hemos tenido, donde ya el paciente se está priorizando, ¿no? Dentro ya de una clasificación que va a pasar de manera inmediata. ¿Y esto por qué? Porque ustedes tendrán que saber, bueno, esta agenda electrónica a veces se llena con 20 pacientes, ¿no? Registrados, que van a pasar a la clasificación y que nosotros tenemos establecido que nuestra clasificación no debe tardar más allá de 3 a 5 minutos como máximo, ¿no? Para tomar una adecuada decisión. Pero a veces en temporada de contingencia, pues esto se llena con 10, 15, 20 pacientes. ¿Quién es el prioridad 1? No lo sabemos porque aún no llega con el médico. Solamente tengo un cuarto de clasificación. Entonces, de alguna otra manera, administrativo tiene cierta información, ¿no? Donde él tiene que identificar un paciente con traqueostomía, un paciente que llegue sangrando, un paciente que ni siquiera pueda establecer palabras para el registro. En automático, el administrativo da el clic de prioritario, cambia el color, y eso al médico que está haciendo la clasificación es un indicador para que pase primero que los 20 primeros que están formados en espera del tiempo. Tenemos un sistema también de llamados, ¿no? Donde se le da la oportunidad de 3 llamados al paciente para que pueda asistir al consultorio, porque muchas veces nos había pasado que se les llamaba, iban al baño, salían a hacer una llamada telefónica o simplemente no escuchaban entre el mundo de gente que había ahí y el paciente, el médico se sigue al que sigue, ¿no? Y va porque nunca termina de atender. Y obviamente eso nos traía consecuencias porque había pacientes que a veces se nos iban, ¿no? Y estaban con tiempos de espera mucho más largos y de repente preguntaban que qué pasaba con su atención. Entonces, tenemos este sistema de llamados que también nos ha funcionado bastante bien junto con el sistema prioritario. ¿Y el objetivo cuál es? ¿No? Dentro de todo esto, lo que yo les comento a los médicos residentes, ¿no? y a los médicos del servicio es, de todos estos, que son los que vamos a estar atendiendo todos los días, identificar cuál es el prioridad 1 y cuál es potencialmente el que se va a convertir en prioridad 1, ¿no? Y esto es una labor bastante compleja, ¿no? Y obviamente, pues, tenemos que establecer el sistema de priorización, que tenemos nuestro formato, ¿no? Donde se estratifica de acuerdo a la prioridad en 3 niveles, ¿no? El 1 que pasa directamente a choque o a cama de observación, el 2 que pasa a consultorio y el 3 que puede ser referido a un hospital general, centro de salud o a la consulta externa, porque algunas veces llegan con padecimientos crónicos, ¿no? O que ya se conocen con alguna patología de otro tipo, y obviamente pues no corresponden en ese momento para la atención. Como les comenté, la atención la brinda un residente de tercero o cuarto año y el tiempo propuesto es de 3 a 5 minutos. La hoja de evaluación que se hace, ¿no? Para priorizar la atención es este formato. Este es una hoja de un paciente ficticio, pero bueno, lo único que la menciono es para señalarles que bueno, tiene información importante para nosotros del paciente. De hecho, se pone si el paciente ha acudido en las últimas 24 horas a urgencias, porque son pacientes que a veces recurrentemente van, ¿no? Fueron en la mañana y en la tarde se vuelven a sentir mal o en la noche. Eso tiene que prender un foco rojo en el médico de evaluación, ¿no? Están todas las variables fisiológicas que son obligatorias, ¿no? Vienen las prioridades 1, 2 y 3 en base a cuestiones clínicas, pero cuando es una prioridad 3, que es más del 50% de los que vemos, que son estas urgencias no reales y no sentidas, pues obviamente tenemos también un plan destino, ¿no? Que es hospital general, o se envía al centro de salud, o se le explica al paciente, ¿no? Su situación actual y el motivo de que no amerita una evaluación especializada en ese momento y que su vida no corre peligro y que podrá atenderse en las siguientes horas en alguno de estos establecimientos. La complejidad de mi servicio de urgencias, ¿no? Pues obviamente va más allá a solamente atender pacientes que llegan de la calle, ¿no? Usuarios.
Solamente para comentarles, el servicio de urgencias interactúa y es compleja la interacción que tiene, ¿no? Tenemos pacientes que llegan obviamente del triage, que son los usuarios que llegan a solicitar de primera vez atención. Tenemos pacientes que son referidos de la consulta externa porque el paciente de alguna otra forma no lo ven en las condiciones óptimas para continuar su atención arriba en los consultorios y son trasladados al servicio de urgencias. Ambulancias externas que llegan tanto de pacientes nuestros programados, ¿no?, foráneos, como también ambulancias que llegan de manera espontánea, sin avisar, sin ningún protocolo de traslado, que esas son a veces comunes, ¿no?, que también tenemos que atender. Y hay muchas áreas en el instituto donde se hacen procedimientos todo el tiempo. Algunos de ellos tienen complicaciones, a veces son complicaciones esperadas, ¿no? Y esos pacientes que se les está dando quimioterapia, que están en medicina nuclear con estudios especializados, imagen, broncoscopías, ¿no?, pues obviamente si llegan a sufrir alguna descompensación tendrán que pasar al área nuevamente de urgencias, donde tendrán que ser clasificados, ¿no?, se les tendrá que dar la atención y se definirá si el paciente se podrá o no ir a casa o continuará su atención en el servicio de urgencias, ¿no? Tenemos también los que pasan directamente a choque y todo esto tiene que funcionar de manera sistemática y adecuada. Entonces, como pueden ver, los ingresos a urgencias son más que solamente los que recibimos de manera de la calle. El estándar ACC 1.3 también nos pide que informemos al paciente en todo momento o al familiar de las decisiones que se vayan tomando durante la atención médica. Y esto es muy, muy, muy importante, más allá de lo que a veces el propio médico o el personal de salud, ¿no?, da por hecho, se enfoca tanto en la atención del paciente, que da por hecho que el paciente se va a querer quedar, ¿no?, que va a poder quedarse, porque a veces son de otros lados, ¿no?, foráneos, que tiene los recursos económicos para quedarse, ¿no?, y intervienen unas cuestiones multifactoriales, extramédicas, que afortunadamente tenemos un equipo fuerte en el servicio de urgencias, donde trabajo social, personal administrativo y los propios médicos tratamos de resolver esa parte más allá de la cuestión de las decisiones médicas, ¿no? Y obviamente esto ha sido muy importante porque también esto disminuye las quejas y las demandas, ¿no?, que en el servicio de urgencias eso no es algo raro, ¿no? Desgraciadamente a veces hay cuestiones que sí nos ven rebasados al servicio y obviamente pues son inevitables. Entonces, otro punto que también nos pide el estándar ACC 1.4, vamos a ver que tenemos que reducir al máximo las barreras que puedan impedir el acceso al servicio o al establecimiento de urgencias. Y esto no solamente es para urgencias, sino es para todo el instituto, ¿no? Y estas barreras, ¿no?, de las más comunes que pueden condicionar, las tenemos nosotros muy bien identificadas en el servicio y a través de 5 preguntas muy sencillas, ¿no?, donde lo más importante va a ser en este momento el qué, para identificar de qué se trata, ¿no? Y estamos hablando de pacientes que lleguen con dificultad respiratoria, traqueostomía, ¿no?, que hablen otras lenguas indígenas, no están para saberlo, pero el instituto hemos tenido pacientes no solamente del interior de la República, sino que llegan extranjeros, hemos tenido pacientes belgas, franceses, ¿no?, llegan haitianos, ¿no?, donde la lengua muchas veces ha sido un factor importante para poder dar una atención óptima. Personas de edad mayor, ¿no?, pacientes con diferentes valores y costumbres, ya a veces pacientes testigos de Jehová, ¿no?, o de religiones que no aceptan o no permiten ciertas cuestiones médicas, tanto de valoraciones como de procedimentales, ¿no?, y también que tengan un nivel cognitivo no tan alto, ¿no?, con una instrucción escolar baja, ¿no?, y eso también puede ser impedimento para la comunicación o para hacer entender la complejidad a veces de los casos. Todas estas barreras se encuentran identificadas y se encuentran en todas las áreas de consultorios, en el área de ventanilla, y todo personal que tiene contacto con pacientes tiene que saberlas y las tiene que saber manejar, ¿no? Y se las pego yo ahí, pues para que no se las tengan que aprender de memoria y que puedan ser consultadas todo el tiempo, ¿no? Eso es muy importante y el personal lo sabe. Y eso nos ha ayudado también a brindar una mejor atención en el servicio de urgencias. Los números. Pues, ¿qué les comento, no? Esta gráfica la construí hace 2 días y estábamos viendo cómo nos había, aprovechando que está aquí mi director, ¿no?, para decirle cómo andamos en urgencias, ¿no? Y en los últimos 14 meses, vean, ¿no?, el total de consultas de los últimos 14 meses fueron 34,023 consultas. O sea, creo que esto habla de lo poco que les he estado comentando, ¿no?, donde las atenciones de consultorio van cerca de 16,000, ¿no? Lo que se logra filtrar en el sistema de clasificación que tenemos, pues prácticamente la mitad va a seguir el camino de
pasar a consultorio, y cerca de 17,000, que es más del 50%, pues obviamente son una prioridad 3 y son pacientes que son contrarreferidos. Por eso les digo que el sistema de clasificación llegó a revolucionar muchas cuestiones y a resolver muchos problemas de urgencias, ¿no? Y vean, solamente en el último bimestre, que fue enero y febrero, tuvimos 7,000 consultas, ¿no? Ahora, en esta temporada que pegó fuerte la influenza, tuvimos un tercio de lo que tuvimos todo el año, ¿no? Y obviamente esto, pues obviamente es algo interesante. Ya nada más para terminar, pues bueno, esto es un cuestionario que el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad, que nos realiza a nosotros, bueno, no a nosotros, se lo realizan el servicio y se lo realiza a los usuarios que asisten a urgencias, y es un cuestionario de percepción, ¿no? Más o menos el tiempo que tardamos en atenderlos, ¿no? Y el porcentaje de usuarios atendidos que va en tiempo de 0 a 15 minutos es el 39.34%, aparece en rojo porque el año pasado estábamos casi al 40%, disminuyó un poco, ¿no? El porcentaje de 16 a 30 minutos es el 36%, y el porcentaje de usuarios atendidos entre 31 y 45, 22, y los que tardan más de 45 minutos es el 1.6%. Es un cuestionario de percepción, se los aplica a los usuarios, faltaría contrastarlo con nuestros números del sistema electrónico que tenemos para ver si son reales, ¿no? o se acercan, ¿no? Pero creo que es algo interesante que sepamos, ¿no? Realmente la percepción creo que en general no es tan mala, aún en temporada de contingencia, porque es el último cuatrimestre de septiembre a diciembre del año pasado, ¿no? ¿Cuál es el tiempo promedio para recibir consultas? Son 18.8 minutos en el servicio de urgencias, lo cual tampoco es malo. Y bueno, no sé si pueden proyectar nada más este video para hacer nada más mención, y ya con esto terminamos, doctor. Casi termino el triage, doctor. No sé si puedan pasar el video nada más. Entonces vean, ¿no? Si ustedes fueran un usuario que llegara en este momento al servicio de urgencias, pues bueno, tendrían que acceder por aquí, ¿no? Del lado derecho, esta es la sala, híjole, se ve un poco borroso. El médico me vio llegar y decidió entrar, ¿no? Esta es la sala, el cuarto, la oficina de trabajo social, ¿no? Tenemos un letrero donde al paciente se le explica lo que es el tipo de urgencia, lo que es sentida y urgencia real, ¿no? Eso es muy importante para nosotros, que el usuario todo el tiempo lo pueda ver, ¿no? Para que pueda entendernos mejor. Tendrían que pasar directamente al área de registro, que es nuestras ventanillas, ¿no? Y posteriormente se registra el paciente y pasa al área de clasificación, donde hay un residente de tercero o cuarto año, que son nuestros mejores residentes, ¿no? Donde está próximo a atenderlo de manera inmediata. Entonces, espero que con esto más o menos tengan un panorama de cómo funcionamos en el servicio de urgencias del instituto, ¿no? Y que es un reto importante todos los días, ¿no? La última diapositiva, por favor, nada más. Y bueno, siempre hay mucho más que hacer y áreas de oportunidad que tenemos que mejorar en el servicio, y en eso estamos. Entonces, sería todo. Agradezco su atención y bueno, muchas gracias, doctor.